Mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno. Mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué les puedo decir? A mí me da muchísimo gusto que el nombre de nuestro país suene en el mundo, el nombre de México, como un país ya avanzado y un país donde se le da oportunidad de apoyo a terceros países, ¿no? Aquí nosotros estamos muy enfrascados en una relación binacional con Estados Unidos, que es lo más complicada posible, y muchas veces en México, en una perspectiva histórica, ha predominado lo que se denomina la doctrina Estrada, que trata de la no injerencia en la vida de terceros países. Por eso es que cuando México ha llegado a ocupar un lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y siempre vota por constituciones sencillas y lights, a favor o en contra, ¿no? Pero cuando se trata de la injerencia o mandar tropas o establecer una postura en relación a diferentes, entre otros países, México siempre hace un voto nulo, se abstiene o vota con sus intereses. Entonces, pues nosotros nos hemos encontrado con muy pocos problemas con países hermanos de Latinoamérica. Sin embargo, en esta administración y hay un choque importante con un país hermano, una cultura ancestral como lo es Perú. Decía que Perú no está exento de tener problemáticas. Bueno, la guerra del guano fue una de las grandes guerras que dieron forma a lo que es eh, el desarrollo de la agricultura. Perú tuvo una guerra enorme. Perú tiene países alrededor que han pugnado por diferentes situaciones. Pero es un país soberano y que merece y tiene todo el derecho de hacer con su destino lo que sea. Entonces, yo les voy a presentar aquí a un amigo mío, que es Alex, que está en Perú. Ya, buenas tardes con todos. Soy Alex Narváez Espinosa, bachiller egresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, carrera de Historia, especializado más que nada en movimientos totalitarios del siglo XX, años 30, particularmente el fenómeno de la guerra civil, el tema histórico de sanchecerrismo en el Perú y la guerra civil española, y las influencias políticas, ideológicas y diplomáticas que tuvo en esta parte del continente, particularmente en el Perú. Bueno, sinceramente, seré honesto con todos, por desencanto, como mucha gente, no estuve muy al tanto de nuestra política nacional, sobre todo tras la victoria de Pedro Castillo, o sea, la sorprendente victoria, porque hubo una derecha muy desunida, también corrupta, hay que admitirlo, frente a este fenómeno de outsider que fue Pedro Castillo. Pero bien, también eso tuvo que ver otros movimientos, el antifujimorismo visceral de la población, de muchos medios de comunicación, de intelectuales, periodistas, no injustificado, por supuesto. Obviamente, la etapa del Fujimorismo fue nefasta, fue la corrupción institucionalizada, el narcogobierno. Recordarán pues a Fujimori y su siniestro asesor Vladimiro Montesinos, metidos en temas de narcotráfico, venta incluso de armas a las FARC en Colombia. Pero bueno, así, pero Pedro Castillo, pues, no era tampoco la gran opción. De hecho, era un maestro sindicalista que prácticamente no había sido profesor, demostraba carencias intelectuales, se ha dedicado más a la cuestión del sindicato que a la educación en sí misma. ¿Cómo comentar esta situación? Pues era entre el antifujimorismo y el serronismo, pero Pedro Castillo, perdón, serronismo no, entre el castillismo, que estaba en un partido Perú Libre, un partido que abiertamente se crea marxista-leninista, muy influenciado también por la retórica pasé los años 80, por el fenómeno terrorista de Sendero Luminoso, mucha gente estaba relacionada con ese movimiento. El Movadef, heredero político de las ideas de Abimael Guzmán, el líder fundador del senderismo, del movimiento terrorista Sendero Luminoso, había abiertamente no condenaban el terrorismo en la década de los 80, y pese a todas esas advertencias, por una cuestión de un margen de votos,
muy ligero, salió Pedro Castillo, elegido presidente del Perú. Pedro Castillo no está fuera, digamos, del tema del socialismo del siglo XXI. Comenzaron a impulsar varios mandatarios luego de que se conformara el famoso grupo de Sao Paulo por parte de Ignacio Lula da Silva, por allá en los 90s, y que de ahí partieron, junto con el señor Chávez de Venezuela, pues para impulsar, junto con Cuba, que era el único país socialista en aquel entonces, para irse a las urnas a buscar la presidencia de los países. Ese grupo de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, pues está conformado por la mayoría de los candidatos que luego fueron presidentes y que coparon prácticamente toda Latinoamérica. Entonces, hay que recordar que por parte de México estuvieron participando pues varios personajes. Morena, hay que recordar, todavía ni existía siquiera, ¿no? Pero el caso es que comenzaron a financiarse pues las campañas, los gobiernos con los recursos del petróleo venezolano, y fue así como el Partido del Trabajo pues logra primero imponer a Ignacio Lula da Silva, después a Dilma Rousseff, después sigue Argentina y varios países. Lo que sí hay que reflexionar, y esto es muy importante, porque luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué López Obrador defiende a Pedro Castillo y pone en tela de juicio la no intervención al intervenir en el proceso interno de gobierno de un país independiente, democrático y amigo de México, como lo ha sido tradicionalmente el Perú, al denostar a la presidenta constitucional Dina Boluarte? Bueno, la explicación es muy sencilla. Pues López Obrador fue uno de los impulsores de Pedro Castillo. Para los no enterados, después el grupo de Sao Paulo, pues se conforma en el 2013 el grupo de Puebla, en donde los mismos integrantes de todos los países latinoamericanos, partidos comunistas, socialistas, hasta las FARC, conforman pues esta nueva agrupación que, entre comillas, pues preside López Obrador, que se puso a financiar, esto es muy importante, la expansión del socialismo en Latinoamérica con el dinero de los impuestos de los mexicanos, porque recordemos que el boom petrolero pues se acabó cuando muere precisamente Chávez, y comienza López Obrador a querer sustituir también a Fidel Castro y a invertir en estos, digamos, mandatarios, entre comillas, de países latinoamericanos. Entonces, Pedro Castillo fue un protegido y es un protegido de López Obrador. Y para quienes no lo crean, basta recordar también en el 2013, por ahí a fines de año, pues cuando sale huyendo Evo Morales y es asilado en México por López Obrador y sigue golpeando a la que quedó de presidenta precisamente en Bolivia. Entonces digo, pues ¿qué nos extraña de las injerencias de López Obrador, que es el nuevo Castro de Latinoamérica, ¿no? De ahí la denostación, que esté a punto de romper las relaciones general. Entonces, no es extraño, digo, para nosotros los mexicanos pensantes no es extraño toda esta sarta de intervenciones ilegales de López Obrador en otros países general. Muy bien, ¿no? Lo has dejado, pues lo pintaste de un tono, ¿no? Y le quiero pedir a nuestro querido
la gloria de Puebla, el rey de las semitas, a nuestro querido Elías Zárate, que nos pueda comentar un poquito más. Nos están planteando que es el Nerón macuxpano, este muchacho López Obrador. ¿Tú cómo lo ves, Elías? Bueno, buenas tardes, buenos días, o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuchen. Bueno, precisamente la doctrina Estrada, quiero referirme, ¿no?, a Genaro Estrada Félix, quien en 1930, él, en tiempos de Pascual Ortiz Rubio, bueno, pues él dejó plasmada esta doctrina para toda Latinoamérica de la autodeterminación de los pueblos, de que ningún país debe opinar sobre el modo de gobierno de ningún otro. Y bueno, pues López Obrador está dando al traste con toda esta tradición mexicana. Carlitos Slim, en general, se acordarán que por los años 80 viajar con un pasaporte mexicano era equivalente a viajar con un pasaporte suizo. ¿Por qué este privilegio internacional? Bueno, pues porque hay un poblano que es un mexicano universal, del que casi nadie habla, de Gilberto Bosques Saldívar. Gilberto Bosques Saldívar, durante la Segunda Guerra Mundial, salvó a más de 30,000 judíos. Otorgándoles visas mexicanas. Don Gilberto Bosques estuvo preso por el ejército nazi, por la Gestapo, en un hotel en Francia 2 meses con su esposa. Saliendo de esa prisión, rentó 2 grandes propiedades a las afueras de París y albergó a más de 20,000 judíos, independientemente de las más de 30,000 visas que él otorgó a ciudadanos judíos. Y entonces, bueno, pues actualmente su nieto, que tiene la nacionalidad suiza, a petición del gobierno suizo, bueno, pues es el embajador de Suiza en España. Y toda esta tradición verdaderamente humanista, pues Andrés Manuel López Obrador, con vergüenza, digo, y con vergüenza sostengo que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el canciller Marcelo Ebrard, pues ni siquiera conocen lo que nosotros acabamos de comentar en este programa. Es una vergüenza lo que están haciendo en cuanto a relaciones exteriores de nuestro país. Y bueno, para completar el círculo, lo que acaba de mencionar Carlitos, es bueno, precisamente a contraposición del Grupo de Lima, que aquí está nuestro invitado, a contraposición, a contracara del Grupo de Lima, se crea el Grupo Puebla, el Grupo de Puebla. Ellos se autodefinen como un eje progresista de América Latina, incluye a Alberto Fernández, a Felipe Solá, a Ernesto Samper, pero ellos se autodefinen como una contracara del Grupo de Lima. Muchas gracias. Y vamos a acercarnos ya al tema. Querido Alex, cuando llega, bueno, este presidente nos parecía muy folclórico, su forma de hablar realmente torpe. Limitada. Y sin duda también su perspectiva del mundo era un poco pobre. Entonces, a lo mejor no era la persona más calificada para llegar a la posición, pero en las democracias se respeta. Aquí tenemos un pinche burro en la presidencia y ni modo, ¿no? O sea, la mayoría lo quiere ahí. Entonces, ahí llega tu presidente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se percibe que México está atrás de él? ¿Y cuáles son las señales de que México es intervencionista para con ustedes y por qué? Bueno, te seré honesto. Es para mí una novedad muy desagradable la noticia que me has dado que han quemado una bandera mexicana. Yo lamento eso, de verdad, porque yo profundamente siento un gran amor por México. Estuve ahí hace 10 años. También peregriné a la Basílica Virgen de Guadalupe. Bueno, pero más el asunto,
nos sorprende porque culturalmente hemos tenido mucha influencia mexicana, más allá por los medios de comunicación. Entonces ahora los programas que llegan de Televisa, las películas clásicas, todo eso, hay cierta influencia cultural. El famoso No Manches ya se está haciendo popular en el habla coloquial de algunos peruanos, imagínate. Pero sí, o sea, de pronto México, de esas relaciones tan cordiales que habíamos tenido por décadas, ya se ha visto totalmente alterada, sobre todo con este fenómeno de Pedro Castillo. O sea, sinceramente, yo me estoy invitando a la cuestión como peruano, o sea, no voy a hablar de López Obrador cómo actúa en México, sino cómo se ha visto esta situación de intervencionismo de sus declaraciones, sobre todo en las mañanas, pero ya no solo eso, sino últimamente con la cuestión de incluso ya va a ser la ruptura de relaciones diplomáticas, donde ya tenemos encargado de negocios como la época de hubo entre México con la España franquista. López Obrador hace unos días ha hablado pues ya de una ruptura incluso a niveles de tratados económicos. Realmente esos tratados económicos, o sea, en México es el más beneficiado. Acá tenemos creo que al grupo Claro, ¿no? Tiene también la telefonía y también las importaciones, la cadena Oso, ¿no? Tú conocerás eso, ya, está también acá, ya abierto locales acá en Perú, ya, y esto afectaría a la Cámara de Comercio Mexicana, a las inversiones que tienen los inversores mexicanos acá en Perú, o sea, y sorprende pues cuando dice que es una presidenta ilegítima, cuando es la vicepresidenta, la destitución fue dentro de la votación mayoritaria de los congresistas, o sea, llama mucho la atención esa ruptura abierta de la doctrina Estrada. Bueno, ya había antecedentes con Fox, Calderón, el presidente de Honduras y otros casos, pero, o sea, tan abiertamente que se refiere a cada momento el presidente de México a Perú, o sea, llama, sorprende. Y claro, una insistencia. Por ejemplo, creo que la familia de Pedro Castillo está asilada pues en México. Y como dijiste, pues Evo Morales también en un momento fue protegido de México. Y también cuando cayó Pedro Castillo, las grandes movilizaciones ya que se llevaron, que lamentablemente tuvo muchas víctimas, por ejemplo, pero también se supo también de ese intervencionismo político de Evo Morales en el Perú, ya, y un plan B, como ya tratando de provocar esa vieja decisión entre el norte y el sur peruano, y tal vez para que las comunidades aymaras, tan culturalmente, étnicamente relacionadas con las de Bolivia, intentar hasta crear su propia república aymara y así finalmente tratar de, en algunos casos se piensa tratar de fusionarse con Bolivia y finalmente Bolivia recuperar su salida al mar. Se llegó a esos casos, por ejemplo, algo terrible fue que nunca nos lo imaginamos, fue que en Pune, una plaza, los militares querían levantar la bandera, las propias comunidades se opuso. Pensable, es como si estuviéramos en Cataluña, un grupo de catalanes le prohíbe a un grupo de soldados españoles hacer eso, o sea, una analogía así parecía. Sorprendente, porque siempre la cuestión del concepto de Perú, para los peruanos, la bandera es para todos los peruanos, así es que eso ya también está el pensamiento indigenista radical, dentro de esto del socialismo del siglo XXI, el concepto de la descolonización, porque incluso ya, como sabes, creo que en Bolivia existe un ministerio contra la colonización cultural. Y entre los objetivos pues está la propia Iglesia Católica, tú sabes, la herencia católica tan importante que impronta de la hispanidad cuestionada, no solo ya dentro de los centros culturales del socialismo, del indigenismo, sino lamentablemente incluso dentro de la propia Iglesia Católica, las áreas progresistas incluso se ven en ese discurso, pero bueno. También quisiera acotar a lo que comentó el interlocutor anterior, que sí, Del Bosque, también colaboró también con la protección de republicanos españoles asilados, pues. México, por ejemplo, tuvo una gran aportación y apoyo con la España republicana, como sabrás, hubo voluntarios mexicanos en las brigadas internacionales y también le vendió municiones a la España republicana. Para que me hagan un poco el asunto, pero también una analogía. Este discurso que nos plantea Alex, me parece que lo estamos viviendo, en donde se están radicalizando comunidades indígenas, en donde la Iglesia Católica tiene una vertiente pues de izquierda muy, muy recalcitrante y sirven a intereses netamente populistas. ¿Cómo sientes, don Carlitos, que ha llegado esta necesidad de colonizar el mundo con estas ideas? Y de aquí tenemos un cabrón que se avienta con la bandera por delante. Sí, eso fue un largo proceso. Recordemos que
Desde el 63, cuando en el Concilio Vaticano II se habla ya abiertamente de que la Iglesia pues tiene que voltear hacia los pobres, se comienza a fomentar lo que se llama por parte de Leonardo Boff la teología de la liberación. Comienzan las visiones de los sacerdotes guerrilleros pues para meterse, digamos, en las comunidades más pobres, indígenas de Latinoamérica, pues a ideologizarlos por medio de la religión católica, en el sentido de que pues, Dios vino a salvar nada más a los pobres de los ricos abusivos. Y se comienza a fomentar en Latinoamérica particularmente el tema de las guerrillas. Recordemos que desde los 80s, que fue más fuerte, sin olvidar los movimientos como el 68, a partir de los 60s, 70s, ya en los 80s con grupos guerrilleros como tales. En México recordemos el Ejército de los Pobres, Lucio Cabañas, entre otros, la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí, comienza el socialismo, digamos, internacional a comenzar a ideologizar a esa parte de la población, la más pobre, pues para lanzarse a la idea política de dominar los gobiernos. No lo pudieron hacer por medio de la violencia. Recordemos que una de las primeras víctimas de esas intentonas fallidas, pues fue el Che Guevara, que fue capturado y ajusticiado y que murió en un enfrentamiento. En México particularmente, recordemos que en el sur-sureste, pues hubo estos movimientos guerrilleros, hubo sacerdotes como Sergio Méndez Arceo, que promovieron la guerra de guerrillas, el Frente Zapatista, que aún domina una región de Chiapas, y otros grupos guerrilleros urbanos, el ERPI, entre otros, más modernos, que ahora pues están alineados del lado de López Obrador. Y en cuestión de las urnas, pues obviamente están del lado de Morena. Lo mismo ocurre en Perú con el norte y con el sur, lo que trataron de enfrentar los gobiernos más de tipo comunista y socialista, como fue el caso de Pedro Castillo. Entonces estamos viendo la movilización, digamos, de los pobres ya ideologizados para hacerse del poder. Hay que recordar, y aquí hay que hacer una acotación muy importante, general, importantísima. Hay que recordar que Podemos en España fue financiado también, y se le están siguiendo las pistas en varios juzgados en España, hay denuncias, donde está involucrada Neurona Consulting. ¿Qué tiene que ver todo esto con Latinoamérica, con estos movimientos, con los pobres? Bueno, la larga ruta voy a tratar de resumirla de esta manera. El dinero que salía de Venezuela financió, aparte de Podemos, luego le dio la vuelta a la consultora Neurona Consulting, donde es señalado Epigmenio Ibarra, cercano al presidente López Obrador, como uno de los socios de esta empresa que se dedicó a hacer guerra sucia en contra de todos los demás partidos, digamos, de izquierda, más hacia la derecha en España, y fue así como pudieron hacerse pues de gran parte del poder, con Monedero y otros personajes españoles, y ellos mismos lo reconocen, que se hicieron del poder gracias a que fueron apoyados y aplicaron el modelo latinoamericano. Entonces, pues no nos extrañe, la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica pues, están alineados con el socialismo, o mal llamado socialismo del siglo XXI, que ahora de alguna manera es financiado con
la pobreza que estamos viendo en México, porque López Obrador pues es el financiero en este momento de esos movimientos socialistas de Latinoamérica. Nosotros decimos, ¿a dónde se va el dinero de México? Ya no hay medicinas, ya no hay nada de dependencias. Bueno, pues ahí está, financiando el socialismo en otros países, general. Muy bien, querido Elías, esto último es muy revelador, el darnos cuenta que México, siendo un país en vías de desarrollo, más bien en vías de retroceso, ahora con las finanzas que soportaban causas sociales, causas básicas como la seguridad, la salud, la escuela, estamos financiando desestabilidad en otros países. Elías, ¿cómo ves esto? Sí, definitivamente hay una fuga de dinero en complicidad, como lo hemos mencionado, en la trama rusa, Venezuela, ya que ellos no pueden vender el petróleo en el mundo directamente por las restricciones económicas. Por lo tanto, lo triangulan con México. México es el que está sufragando todos estos costos de esta pseudodemocracia en el resto de los países, Venezuela, Perú y el tema de Sudamérica. Cabe mencionar, Alex, que a los mexicanos nos cuesta $1 millón al mes mantener a la familia de Pedro Castillo asilada en México. Bueno, quisiera hacer unas, disculpe la gatita, quisiera hacer unas acotaciones. Primero, en cuanto al fenómeno de la teología de liberación, creo que el padre de Gustavo Gutiérrez Peruano fue uno de los impulsores de este movimiento, pero también que la teología de liberación fue un efecto contraproducente, porque a la larga terminó afianzando un fenómeno, como fue el fenómeno evangélico, con la ideología capitalista liberal. En los 80, ese vacío, cuando Juan Pablo II trató de purgar de sacerdote de la teología de liberación, o sea, ese vacío espiritual lo llenan estos movimientos que también dicen que fueron en parte independientes y en parte también financiados por los Estados Unidos, porque ahora hay una oligarquía evangélica en Centroamérica. Honduras, Guatemala son ejemplos clarísimos de esa defensa católica. Curiosamente, los movimientos tradicionalistas católicos son, bueno, los que sostienen parte en varias zonas de ese país. También está el fenómeno de la cueva San Pío X, pero bueno, esa parte es para otra discusión. Pero en Chiapas, por ejemplo, ¿qué pasa en Chiapas? Incluso hay una comunidad indígena que es musulmana, o sea, y otros son cristianos evangélicos. O sea, ahí creo que fue un gran movimiento de la teología de liberación y fue contraproducente en todo ese sentido de la palabra. Por otra parte, del Perú, las marchas, las protestas no eran pacíficas. O sea, cuando han dicho que han criminalizado la protesta violenta no es legítima, es la que se ha dicho. En cuanto a la Corte peruana, la justicia peruana ha dicho, la protesta violenta no es legítima, porque estas protestas han sido coordinadas, organizadas para asaltar aeropuertos, incendiar comisarías, o sea, centros judiciales. O sea, cuando cayó el anterior presidente que se puso cuando se destituyó a Martín Vizcarra, o sea, solo hubo dos jóvenes muertos, lamentablemente, pero no hubo estas megamarchas organizadas, prácticamente muy parecido a lo que pasó en Chile, pues, con incendios y saqueos. Incluso en el centro histórico se destruyó un edificio que ya había sido reconstruido, lamentablemente se incendió hasta los cimientos, se perdió, una pérdida, junto con las vías, patrimonio también cultural de mi país. Y si algo ha calmado esta situación de marchas fue primero por la crisis económica de Bolivia, porque los puneños habían cerrado la frontera que tenían con Bolivia y arruinaron la economía boliviana, que ya está en crisis. Eso fue un tiro y el apoyo que llegaba de Bolivia como que se cortó, y también las lluvias. Lamentablemente afectaron al norte. El norte, que tanto por sí trabajaba, fue víctima de las lluvias, mientras que el sur, que protestaba, pues también como que se metió un autogol, por así decirlo, cuando cerró la economía con Bolivia, porque su gran apoyo, que era Bolivia en esa zona, se perdió. Y bueno, Evo Morales ha sido declarado también persona no grata. Creo que lo mismo han hecho con López Obrador. Bueno, no iré más allá de López Obrador, de sus intervenciones dentro de Perú, por respeto a amigos, colegas mexicanos de su país. Después tengo un gran aprecio, pero
O sea, yo hablo pues de la situación entre México y Perú ha sido totalmente inédita. O sea, en todos estos años de historia diplomática, de relaciones diplomáticas, no se había dado este fenómeno total entre nuestros países. Es sorprendente. Pero hay una cosa que me gustó mucho que planteaste, Alex, y está en donde pues siempre habíamos sido unos pueblos hermanos, ¿no? Históricamente, desde culturas precolombinas, hay vestigios de que llegó a haber algún tipo de comercio entre algunas comunidades peruanas con México, ¿no? Hay una ruta. Claro. Y históricamente ha habido, desde la flor de la canela, ha habido muchísima ida y vuelta de arte entre nuestros países. Aquí realmente Vargas Llosa siempre fue una persona muy admirada, y en Perú admiraban mucho a Octavio Paz, porque tengo amigos que me lo han hecho saber. Entonces, estamos en una frecuencia, ¿no? Históricamente, bueno, allá está San Martín de Porres, aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe, o sea, tenemos nexos de creencias y de forma de ser muy particulares. Soy devoto guadalupano, de hecho. ¿Tú cómo ves ahorita la relación binacional? ¿Consideras que está perdida, está dañada, o tendrá que quitarse los actuales gobernantes de ambos países para retomar esto? ¿Cuál es el sentido que tú ves como estudioso de la política internacional? Bueno, sinceramente están bastante dañadas. De hecho, dice que diplomáticos peruanos en México han sido amenazados de muerte en México. Eso se llegó a esos niveles, jamás lo creí. Es inaudito, sinceramente. Yo te puedo decir que lamentablemente, en efecto, ser honesto, el Congreso que tenemos no es ninguna luminaria. La mayoría son gente que ha llegado por oportunismo, falta de compromiso con la patria, piensan lucrar. Había este caso de los niños dentro de un partido Acción Popular que tenía una tradición democrática y se ha convertido en vientre de alquiler para oportunistas, lobistas. Han sido apañados por el mismo gobierno, por varios partidos que habían ayudado a votar a Pedro Castillo, y después los han dejado ahí nomás. O sea, no ha pasado nada. Y quieren seguir viviendo del pago, o sea, de su estancia, de los años que les queda, cobrar del Congreso. Y ha habido casos incluso que les sacan el salario a sus propios empleados, innecesariamente, ganan una bestialidad de dinero. Y bueno, Dina Boluarte tampoco no es que sea una estadista de primera, se puso, dicen que más por cuotas de género. Perdón, es mi hermano. Entonces, esta situación pues es lamentable. O sea, tenemos un Congreso que simplemente una vicepresidenta de izquierda que totalmente llega por cuestiones circunstanciales, ya está en el poder y la mantiene, no la izquierda, que la considera una traidora, la mantiene la derecha para que haya algo de estabilidad. Por ejemplo. De hecho, un problema gravísimo fue también tú sabes que el precio del cobre se ha elevado, y muchas de estas comunidades también bloquean el acceso a las mineras, bueno, en parte porque quieren que les den más del canon, y otra porque también son, como tú has dicho, asusadas ideológicamente por directivos, grupos ideológicos afines a esta ideología radical de izquierda. Esta es la situación. Sinceramente, solo veo que para que se construyan relaciones entre ambos países, creo que tienen que irse ambos gobernantes, los dos, tanto de Perú como de México. Es la única solución que yo veo, por lo menos a largo plazo, para que se reconstruyan estas relaciones. Como tú has dicho, en México, San Martín de Porres casi se lo llevan a México, el arzobispo de México creo que se lo quería llevar. Cuando estuve en México, en la catedral estaba una imagen de los Dios Milagros, Santa Rosa de Lima y devoción ahí, y lamentablemente hay un cartel de drogas que se llama Santa Rosa de Lima. Pues, Dios mío, qué vergüenza, Santa Rosa que era del cielo. Pero, o sea, cuando yo estuve en México me sentía propio y ajeno, algo así como los exiliados españoles que sean no exiliados, sino transterrados. O sea, la afinidad cultural y espiritual con México es muy grande, o sea, y duele mucho ver cómo hemos llegado a este punto, lamentablemente. Lo digo como historiador y como hispanoamericano, como peruano, con mis hermanos de México. Es mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Sí, Alex, general Carlitos. Bueno, aquí el tema es que hay un responsable. Las relaciones bilaterales y con Estados Unidos, con Sudamérica, siempre habían pasado por el tamiz, por el filtro de México.
México está dividido por el presidente de la República, ya nos dividió entre chairos y fifís, conservadores, liberales, de izquierda, de derecha, de centro, empresarios, el pueblo bueno y sabio. Y ahora no nada más basta con esta división interna, sino ahora está dividiendo con los países centroamericanos. Está dividiendo con los Estados Unidos y bueno, está dividiendo hasta las relaciones económicas y políticas con países tan distantes pero tan poderosos como China. Y bueno, pues prácticamente el presidente López Obrador, este sí es el comentario final, el presidente López Obrador pudo haber sido recordado como un Mandela mexicano, pero después de 150,000 muertos, lo vamos a recordar como Idi Amin Dada. Qué tremendo, muy buena. Pinche gorila bestial. Oye, querido Carlitos Slim, ya viste que tus empresas en Perú, la empresa Claro de Grupo Telmex, pues también va a perder algo en este caso de este diferendo. Pero yo quiero pedirte que cierres con una perspectiva que nos haga entender, ¿no? ¿Qué es lo malo que hizo México? Pues ya lo dijeron, ¿no? Originalmente Rusia financiaba las guerrillas y financiaba toda la invasión ideológica. Posteriormente fue Venezuela, Cuba por mucho tiempo. Ahora nosotros estamos importando ideología de una forma acelerada hacia otros lugares. Y no es ajeno, como dijo Alex, para la comunidad internacional. O sea, simplemente esta semana, el presidente Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que él diferencia totalmente el solidario apoyo del pueblo mexicano con el de su presidente, que ha sido neutral a la brutal invasión de Rusia hacia Ucrania. Amigo, querido Carlitos, estamos muy mal representados en el mundo. Definitivamente tenemos una posición vergonzosa con López Obrador a nivel mundial, y yo diría más que vergonzosa, hasta ridícula. Pero sí quiero hacer una acotación que me parece muy importante y relevante. A pesar de lo que pueda pensarse de López Obrador y su intervencionismo pitero tercermundista en otras naciones, en la política interna, yo le doy mi solidaridad como mexicano, y creo que todos los que estamos aquí reunidos nos solidarizamos con nuestros hermanos peruanos, que, valga decirlo, no solo son atacados por López Obrador, son atacados por sus vecinos chilenos, por Boric, por Colombia, con Petro, por Bolivia, con el dedo chiquito de López Obrador que gobierna ese país. En fin, son víctimas de lo que es víctima México. Quizá nuestro peor pecado, así entre comillas, general de México y Perú, es primero ser católicos y segundo ser países grandes, tradicionalistas, muy representativos de la devoción católica de Latinoamérica. Eso no les gusta a las potencias internacionales, a los dueños del dinero, a los dueños del capital, y de ahí pues que manden a toda esta andanada de bestias como López Obrador a gobernar los países para apropiarse de los recursos. Entonces, los macacos que están gobernándonos no representan a México. López Obrador no nos representa a los ciudadanos pensantes de México, que somos la mayoría. Muchas veces hemos dicho que México no es Venezuela, y sí lo sostenemos. México no es Venezuela porque aquí somos cerca de 130 millones y la mayoría estamos en contra de López Obrador, no de su persona, sino de sus políticas absurdas socialistas. Creo que, aparte de la solidaridad con Perú, nosotros les pedimos disculpas por la actitud bananera e injerencista de este individuo que está ocupando ilegalmente el Palacio Nacional de México,
y pues esperamos pues que los peruanos entiendan que no nos representa, que es un líder tercermundista, bananero, ignorante, que no merece la confianza de los mexicanos y que lo que dice y hace, lo hace a nombre propio y no de nosotros los mexicanos. Nosotros amamos, queremos, son nuestros hermanos, los compañeros de Perú, general. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, les agradezco a los tres su participación. Y cuando nosotros hacemos un programa, una emisión, y en otro programa personas diferentes confirman o reafirman nuestros dichos, pues nos da mucho gusto. En el programa anterior, Carlitos, nosotros hablamos de las sectas en el gobierno. Y no sé si Isaac Tame o tú decían, creo que fue Isaac, o sea, que era un plan de la CIA y del gobierno americano el haber dado empuje a las sectas protestantes para que desarrollaran una actividad para debilitar el catolicismo, a la Iglesia Católica, que siempre había sido mal visto y con resquemor por parte de Estados Unidos. Entonces, lo que nos está confirmando Alex en una perspectiva desde Perú es que sí, en efecto, los países centroamericanos... Esto lo comentó un sacerdote me lo comentó hace 20 años atrás. Sí, los países centroamericanos y gran parte de muchos países de América están copados ya por el protestantismo en sus diferentes... Entonces, aquí lo sorprendente es que si el plan en los 80 de Estados Unidos era que se desgastaran los gobiernos independientes para desgastar a la Iglesia Católica, pues lo logró, y es posible que esta destrucción de Perú y de México interna con sus gobiernos izquierdosos sea de lejos alentada por Estados Unidos, porque está viendo cómo estos países caen en un precipicio sin fin, porque es un desgaste innecesario y es una cosa muy curiosa, ¿no? Como al final de cuentas el único beneficiado de todo esto son el socialismo y Estados Unidos al poder tener empobrecidos y de rodillas al resto del continente. Amigos, les dejamos en su mente esto para que lo piensen, no nos crean nada, googleenlo por favor, analícenlo, la verdad nos hará libre y les pido por que se cuiden y recuerden que la resistencia está en sus manos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos vean. Esto sale en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Public Radio y en YouTube va a estar a partir de ya. Muchas gracias, fue un placer saludarlos y un abrazo hasta Perú. Dios los bendiga a todos. Gracias.